El gusto de recibirlo a Néstor Ganduglia. Gracias por volver. Gustazo enorme conversar con ustedes. Porque la otra vez enormes. nos quedamos con ganas de escuchar tus cuentos, ¿no? Bueno, pues siempre estoy a disposición. Y hoy es una buena oportunidad para hacerlos, ¿no? Claro que sí. Porque claro tiene que ver con la magia de la Navidad, con el origen. Claro. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el origen? En muchos lugares, y eso es quizás lo más interesante de todo. Yo creo que antes que nada, lo que llamamos la Navidad es un espíritu, más que nada. Es ese espíritu de fraternidad, de encuentro, de fortalecimiento de los vínculos en la familia, en la comunidad. La fecha y creo que la significación trascienden, me parece, cualquier cultura y cualquier creencia religiosa. Yo lo vivo con la misma intensidad seguramente que ustedes, a pesar de que no tengo convicciones religiosas. Si hay que situar un origen, yo diría que todo esto empezó cuando empezó a salir el sol, porque en realidad desde tiempos muy antiguos, milenios atrás, en cualquier rincón del mundo donde haya familias rurales, el 25 de diciembre y su entorno se han celebrado como el día del solsticio. Y el solsticio, y en particular el solsticio de invierno, para muchos pueblos del mundo y muchas culturas, es el más importante día de todo el año. Imagínate que has tenido que soportar un invierno crudísimo en el campo, donde los animales se te mueren, donde la oscuridad domina, donde se mueren los viejos, donde todo es tristeza, aislamiento. Y de pronto llega el 25 de diciembre, el día del solsticio de invierno. Es decir, es la noche más larga de todo el año. Así que a partir de ese día solo se puede esperar que el sol regrese, que los días empiecen a volverse más largos, que la vida retorne. Y eso es motivo de celebración en cualquier lugar del mundo. En Roma, en tiempos del Imperio Romano, en esos días se celebraban unas fiestas apoteósicas que se llamaban Saturnalias. Duraban una semana o más y se celebraba justamente en honor a Saturno, que es el dios de la agricultura, de la gente que trabaja en la tierra. El momento más importante de las Saturnalias era Sol Invictus, es decir, el día del nacimiento del Sol Invencible. Justamente por eso, porque era el Sol que volvía a renovar el pacto de la vida, digamos, entre la gente. Cuando los cristianos ascendieron al poder en el Imperio Romano, hicieron enormes esfuerzos de siglos enteros por tratar de eliminar esas fiestas que incluían comilonas en tiempo del imperio, en comilonas oficiales, todo el pueblo, digamos, se reunían grandes, en torno a grandes mesas, se intercambiaban regalos. Los cristianos intentaron eliminar todo eso, pero pasaron los siglos y no pudieron, ni siquiera podían prohibir que los propios cristianos celebraran el solsticio. Así que recién en el año 354, fíjate vos, en el siglo IV, en tiempos del Papa Liberio, se decidió cambiar de estrategia y sustituir las Saturnalias por celebraciones cristianas. Como no se tenía la menor idea de qué día realmente nació Jesús, de hecho no lo tenemos hasta el día de hoy, es probable que haya nacido 6 o 7 años antes de lo que creemos, dijeron, bueno, pues Liberio decretó que Jesús nació el 25 de diciembre y desde entonces celebramos la Navidad. Pero por detrás todavía se nos siguen colando aquellas milenarias celebraciones paganas, digamos. Seguimos haciendo regalos, seguimos incluso incorporando algunos elementos que tienen que ver con esas reprimidas celebraciones paganas. De las Saturnalias nos quedan las lentejas, la simpatía que hay de comer lentejas exactamente a las 12 de la noche, que es fuertemente vigente en muchos países, incluso de América Latina, se originó en las Saturnalias romanas. Allí se comían tantas lentejas a la hora exacta del Sol Invictus, como era posible, porque se decía que cada una de esas lentejas se iban a volver monedas de oro en el año siguiente. Así que, bueno, por favor no se atoren con eso. No. Fíjate vos que ese
espíritu de la Navidad viene en realidad de muchas culturas. Los normandos, los vikingos, y luego los germanos. Imagínate que son regiones de inviernos atroces. Celebraban, por supuesto, muchísimo la llegada del solsticio y lo hacían en torno a un árbol, al árbol más grande que tuviesen en el entorno geográfico de cada comunidad. Pero claro, los árboles estaban completamente pelados en esas fechas, así que los adornaban con frutas falsas, digamos, hechas con cerámica o madera, digamos, y el resultado era una cosa muy parecida a esto. Como los vikingos, a través de los daneses, invadieron Inglaterra, instalaron allí la costumbre de celebrar el solsticio con un árbol adornado. Y encima, para colmo, allá por el siglo XVII, aunque les parezca increíble, el Parlamento inglés prohibió la celebración de la Navidad, literalmente, prohibieron la Navidad, no se podía celebrar la Navidad de ningún modo. Y eso tenía que ver con que el Parlamento era mayoritariamente puritano y ellos entendían que cualquier fiesta era un exceso. De hecho, le llamaban el día del jolgorio de los paganos, imagínate, así le llamaban. Entonces quedó la idea del árbol de Navidad, ya no se usa el pesebre, el pesebre es del siglo XIII, ahora les cuento si quieren. Eso, por eso te iba a preguntar, porque ya que hablaste del árbol, también dónde estarían los orígenes del pesebre, que es una tradición que también se mantiene, ¿no? Claro que sí, fuertemente vigente. En todas las culturas. Lo que dice Néstor es interesante, cómo en Inglaterra se prohíbe, y es el propio Charles Dickens con los cuentos de Navidad que vuelve otra vez a generar el espíritu. A reinstalar ese espíritu, digamos, que viene de tantos lugares. ¿Y cuánto incide la tradición oral, es decir, esa que se va pasando de generación en generación? Prácticamente va transformando la realidad también, exacto, ¿no? Todo esto se sostuvo con base en dos grandes herramientas de la memoria de los pueblos, digamos. La tradición oral por un lado y los rituales por el otro, que también son una forma de memoria, digamos. Los rituales no tendrían contenido si no hubiese una tradición oral que los sostiene, y relatos que le dan sentido, digamos. Pero bueno, si querés volvemos al pesebre. Sabemos con exactitud el año en que se inventó el pesebre, 1223. Y es obra de un personaje bellísimo de la historia de los cristianos, de nombre Francisco de Asís. Francisco, bueno, es un personaje del que valdría la pena dedicarle un programa entero igual, pero él había ido a las cruzadas, aquellas guerras, digamos, de los cristianos contra los musulmanes, que fueron de las más brutales, sanguinarias e inútiles también, en realidad. Volvió Francisco con el corazón completamente acongojado, preguntándose cómo era que la religión del amor y de la sencillez era capaz de alentar una guerra tan monstruosa y violenta como aquella. Y decidió que tenía que hacer algo para tratar de reinstalar el verdadero espíritu del cristianismo, que era el espíritu del amor, de la sencillez, de la simplicidad, de la renuncia a todas las cosas materiales. Lo hizo en Grecho, un pequeño pueblo actualmente en Italia, en un establo, efectivamente, donde se criaban animales, una hacienda. Allí hizo una reproducción del nacimiento de Jesús, y las leyendas dicen que ni bien terminó de hacerlo y ni bien dieron exactamente las 12 de la noche, el pesebre por unos minutos cobró vida, digamos. Por supuesto que esa escena no se olvidó jamás, y muy pronto los propios franciscanos empezaron a diseminar la idea del pesebre por toda Europa primero y por todo el resto del mundo después, y a través de España llegó a nuestras latitudes. Y bueno, podríamos hablar de los Reyes Magos, podríamos hablar de Papá Noel. Eso te iba a preguntar, o sea, pocos ingredientes hay en la Navidad, se suma después la figura de Santa Claus. Sí, exactamente. Santa Claus en realidad tiene que ver con Nicolás de Bari. Nicolás de Mira, dicen en Oriente, y Nicolás de Bari en realidad es el mismo personaje, que nació en el siglo IV en Anatolia, en un pueblo llamado Mira.
Era hijo de una familia muy rica de comerciantes que llevaban y traían cosas entre Oriente y Occidente. Y aún así, cuando conoció el cristianismo, a los 19 años apenas, renunció a todas las riquezas y dedicó el resto de su vida a predicar. Se cuenta que estaba en esa transformación cuando un día salió de su casa y se encontró con un vecino de Mira, muy conocido, digamos, de toda su vida, llorando, sentado en una esquina. Se acercó para preguntarle qué era lo que le dolía tanto. Y el vecino le contó que su única hija, digamos, su querida hija, estaba profundamente enamorada de un joven, pero no podía casarse porque él no tenía dinero para pagar una dote. Inmediatamente Nicolás tomó toda su riqueza, las puso en una bolsa y se las entregó al hombre. Y así empezamos a pensar en Papá Noel con una bolsa repleta de regalos. Y está lo de las medias también, ¿no? Se sacaba mucho frío, se contaba que las medias se ponían a secar en la estufa y San Nicolás les ponía moneditas o dinero. Es cierto. Nicolás murió en Anatolia, pero fue llevado a Bari. Allí está, cuando los musulmanes invadieron Anatolia, llevaron el cuerpo de Nicolás a Bari. San Niklaus, se dice San Nicolás en alemán, y de allí salió Santa Claus, digamos que es el nombre que se le conoce en los países angloparlantes. Néstor, yendo un poco más a tu rol, no tanto de divulgador, sino de psicólogo, Ajá. ¿Qué analogía se puede hacer de esos tiempos con lo que estamos viviendo ahora? ¿Significa la Navidad una nueva esperanza, la renovación de la esperanza para los pueblos? ¿O cómo puede impactar en este contexto tan particular de la humanidad? Yo creo que eso en buena medida, ¿sabes? Depende de qué tan capaces seamos de aprovechar esta terrible, espantosa oportunidad que nos da la historia de retomar el camino del vínculo con la naturaleza. Yo creo que ese es el sentido y por eso insisto en que en el fondo, más allá de religiones o de creencias o de culturas, lo que estamos celebrando es el solsticio, es el sol, lo que vuelve, son los ciclos de la naturaleza los que anuncian una esperanza, fundamentalmente. En la medida en que seamos capaces de retomar ese vínculo, empezaremos a dejar de hacer los desastres que provocan las situaciones tristes en las que estamos ahora. Lo cierto es que cada Navidad nos pone en un modo distinto, como lo decía el doctor al principio del programa, donde están a flor de piel otros sentimientos, hay una predisposición hacia parar un poquitito, ¿no? Sí. Al tiempo de la familia, al respeto, al encontrarse. Es un momento de reflexión. Un momento de perdón también. Claro, exactamente, de acercamiento. Y sobre todo para los católicos también, ¿no? Y para Claro. otras religiones que hacen su culto, ¿no? Claro que Entonces siempre es la oportunidad que vuelve. Está en uno el capitalizarlo, que yo reitero, ¿no? me parece trasciende a cualquier creencia religiosa. Es ese espíritu de que tiene que haber al menos una vez al año en que nos demos cuenta de que aunque tengamos luces eléctricas, aunque tengamos aire acondicionado o tengamos todas las comodidades que nos permiten la ilusión de que vivimos a espaldas de la naturaleza y no pasa nada, no es así. Hay que hacer es un reseteo de alguna manera, es ¿no? un reseteo, es un paremos y barajemos y demos de vuelta, digamos. Pero entonces es válido también la Navidad como el Año Nuevo. Bueno, digamos, ¿no? Quizás sí. Yo creo que la Navidad tiene toda esta carga milenaria de contenidos que han sumado no solo los diversos momentos de las culturas cristianas. Más sino emocional, también más espiritual quizás en la culturas. Navidad, ¿no? En realidad, por ejemplo, ni siquiera es mundial entre los propios cristianos. Los cristianos ortodoxos, por ejemplo, celebran el nacimiento de Jesús el 7 de enero, que no tiene ninguna relación con el 25 de diciembre. Todas las fechas son en buena medida arbitrarias, a menos que, como en este caso, estén directamente relacionadas con eventos que nos trascienden, digamos, que tienen que ver con los ciclos naturales, que tienen que ver con las lenguas de la naturaleza que hemos olvidado. Con toda nuestra tecnología hemos ido olvidando cómo interpretar. También nuestro país tiene una fuerte secularización, ¿no? La Iglesia-Estado, Sí. de hace mucho tiempo, de vanguardia a nivel
regional, pero otros países sí de América Latina sienten como el verdadero nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y es más unánime en toda la población, como tal vez no lo es en el Uruguay. Curiosamente, fíjate que también los uruguayos celebramos la Navidad. Y más allá de que seas cristiana, de cualquier otra religión o que no tengas ninguna, me parece que de todas maneras hay que reconocer que es un día diferente. Que hasta los propios judíos, hay un clima, un espíritu instalado distinto, ¿no? Claro, los propios judíos que todavía están esperando al Mesías, es un momento también que ellos entienden de celebración. No lo celebran de la misma manera que los no son las celebraciones tradicionales de la propia religión. Es más, pero nadie puede estar ajeno. Digo, para el judío es medio... le hace un poco de ruido, ¿no? Porque estaría celebrando el nacimiento del que está esperando, ¿no? Es que cierto. no es así. Pero incluso la fuerza de Jesucristo como hombre también, ¿no? Porque hay muchas personas que de repente no tienen determinadas creencias, pero creen solamente en Jesucristo. En Jesucristo como hombre, ¿no? Si uno lee la historia, es decir, nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás. Vos recién hacías el ejercicio de buscar los orígenes. Si tuvimos que buscar los orígenes de Jesucristo, están ahí también. Seguramente. Podemos señalar otras figuras históricas, digamos, pero quizás en Occidente al menos, la figura de Cristo representa toda esa manera, para entonces nueva, de entender la religiosidad como una apuesta a la paz, una apuesta al encuentro humano, a la tolerancia, digamos, entre las diferencias, esta idea, digamos, de lo ecuménico, digamos, lo universal como un espíritu que había que reinstalar y que se fue incorporando también a la propia celebración de la Navidad. Fue en el medioevo en que, por ejemplo, se terminó de dibujar la figura de lo que ahora conocemos como los Reyes Magos. Y los Reyes Magos, ni siquiera sabemos, la Biblia ni siquiera dice cuántos eran. Muy probablemente hayan sido 3, efectivamente. Definitivamente no eran reyes. Definitivamente magos le llamaban en Persia a los sabios que comprendían la lengua de las estrellas, es decir, los astrónomos y astrólogos. Hoy los concebimos como 3 y los 3 de razas, entre comillas, diferentes, ¿ya? Y eso de algún modo es un mensaje que los pueblos fueron agregando, digamos, con el paso de los siglos. Algunos dicen que estaba representado ya en el relato bíblico original en los regalos, ¿ya? Oro, incienso y mirra, digamos, representaban a las 3, a la piel negra, la piel amarilla y la piel blanca, digamos. Pero hay un espíritu de tolerancia y de acercamiento que ojalá los propios cristianos lo hubieran tenido más en cuenta en las diversas etapas de la historia, pero me parece que hoy por hoy estamos en un momento trascendente en que esto ya no es tan tirado de los pelos como probablemente, digamos, haya sido en otros momentos de la historia, y hoy sabemos que estamos en un camino de reinstalar la tolerancia y la universalidad como algo que verdaderamente vale la pena jugarse por defender. Bueno, es momento de poner ese deseo entonces, ¿no? Es momento de poner ese deseo por encima de todas las cosas, porque ese deseo junto con la recuperación del vínculo con los ciclos de la naturaleza, eso es lo que va a guiarnos, me parece, en un futuro mucho menos peligroso que el de la sociedad de consumo que hemos agarrado ahora. Néstor, muchas gracias por haber venido. Es un gustazo enorme charlar con ustedes. Y un placer escucharte. Muy interesante, sí. Feliz Navidad, querido. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Y hasta una próxima oportunidad seguro que vamos a tener para seguir conversando con Néstor, que son realmente un modo de contar fascinante, que te atrapa. Uno como que queda... Faltaba el fogón acá así, nomás. ahí está, falta. Mira, hasta lo podríamos haber prendido ahí en el medio de la mesa, el fogón. Chao, gracias.